16 de septiembre 2020. Hoy, 16 de septiembre, estaba en la iglesia rezando los misterios gloriosos y esperando el comienzo de la Santa Misa. Jesús estaba a mi lado en silencio. Por unos momentos ha querido ponerse en mis brazos pequeñito, un niñito dulcísimo de apenas unos meses. Quería sentirse mimado, acariciado y quería dormir tranquilo. Lo he contemplado por largo tiempo. Era tan bello, dulce, sereno. Su carita emanaba una luz intensa que hacía vibrar el aire alrededor y había un suave aroma jamás sentido en la tierra. Me quedaba así y pensando en la venida del Espíritu Santo. Jesús me ha llamado y luego me ha tomado de la mano y me ha llevado lejos a un país muy pobre y me decía que su corazón estaba muy triste porque también muchos de sus hijos que rezan, muchos lo hacen por ellos mismos y todo lo más por sus familias. Hay muy pocos corazones en el mundo que piden por quien sufre, por quien está enfermo, por quien está abandonado, por quien está solo, olvidado, por quien nunca ha conocido el amor de Dios, porque nadie se lo ha hecho conocer. Hay tantos hijos míos que son invisibles a los ojos de todos aquellos que dicen que me aman. Jesús estaba triste porque pocos son generosos en el amor y ofrecen amor sin querer nada a cambio. Aman por amar y dan por amor. Con decirme eso, me recordaba que nada hay más grande que el amor verdadero, que todo lo puede y paga el precio de tantos pecados. El amor es la esencia de Dios y quien vive de amor vive de Dios y en Dios y nada le falta. Pero no hay nada más triste y doloroso que corazones avaros de amor, corazones que solo piensan en amarse y amar a quienes están a su lado y tal vez puedan darles un amor cambio. Qué gran amor es el amor de quien ama al hermano, del cual no conoce su rostro, ni la mirada, ni la voz, ni la sonrisa, pero lo ama porque es mío, porque yo también morí por él. Diciéndome eso, hemos entrado en una casa, pero parecía mucho más un hospital de campaña, muy pobre, lleno de enfermos. Casi todos estaban en silencio, se oían lamentos sofocados. Algunos lloraban, otros estaban inmóviles y todos acurrucados sobre sí mismos. He visto 2 monjas que ayudaban a algunos de ellos con mucho amor. Jesús, caminando lentamente y teniéndome en brazos, me ha dicho que estábamos en la tierra de Egipto, en el sur del país, en una leprosería. Había pacientes en un estado muy avanzado de la enfermedad. Algunos tenían solo los ojos descubiertos, otros solo la mitad de la cara. Otros todavía tenían un aspecto casi normal, pero sufrían mucho. Había un olor muy fuerte y desagradable, pero la compasión por esos pobres hermanos era tan grande que en cada uno de ellos se veía a Jesús y solo podía llorar.
Jesús se ha acercado a una de las camas hacia el final del pasillo y nos hemos sentado allí, en el borde de la cama de un enfermo, al fondo. Luego me ha dicho en voz baja: ahora, cuando vayas a recibir mi cuerpo, no te preocupes por cómo lo harás. Luego ven aquí a mi lado. Sin darme cuenta, he vuelto a la iglesia. Había empezado la Santa Misa. Me ha llamado la atención la lectura de San Pablo sobre la caridad, considerando todo lo que Jesús me había dicho sobre el amor verdadero. Luego prosiguió la liturgia y llegó el momento de la Sagrada Comunión. He ido donde el sacerdote y de rodillas he recibido la Eucaristía en mi mano. No estaba contenta con eso, pero Jesús me había dicho que no me preocupara, así que he vuelto a mi sitio y me he quedado de rodillas. En ese momento Jesús me ha llamado y de nuevo me ha llevado allá, a ese hermano enfermo, y me ha pedido que le diera esa comunión. Así lo he hecho. Y Jesús le ha puesto la mano sobre la frente y ha estado un momento en silencio. Luego me ha dicho: niña mía, este hermano tuyo se está muriendo. Tiene dolores terribles que ahora he aliviado. Sufría tanto desde hace ya más de un mes. No tiene a nadie de su familia. Algunos han muerto, pero otros lo han renegado porque era musulmán y se ha convertido a mi luz, a mi amor. Es un joven egipcio. Se llama Nasab. Tiene 27 años y ha sido bautizado aquí por un diácono que viene a ayudar a las monjas. Eso hace 2 años. Ya estaba enfermo desde hace tiempo. Contrajo la lepra hace más de 5 años. Ahora se está muriendo. Yo deseo que vayas con mucho cariño y levantes ese paño con que las monjas le han tapado la cara sobre la boca. Yo tenía miedo de hacerle daño, pero he obedecido. He levantado esa tela blanca muy ligera y tenía todo el ojo derecho, parte de la nariz y el pómulo hasta la mandíbula sin piel y con muy poca carne, como si un animal le hubiera devorado. Qué dolor desgarrador, qué pena, pobre muchacho. Lo he vuelto a tapar y Jesús me ha dicho: ¿ves, pequeña mía? Reza por él, por su dolor, por su humillación. Se siente solo y abandonado, pero si le das tu amor, se sentirá sereno y morirá como tanto siempre deseó. Sinceramente, no lograba comprender el significado de lo que Jesús había dicho. Así que le he preguntado qué quería decir que habría muerto como siempre había deseado. Y Jesús me ha contestado que Nasab siempre decía que había vivido odiando a Jesús y a la Santa Cruz, creyendo que fuera una abominación, pero que desde que había encontrado el verdadero amor del Señor, quería vivir y morir como Él, como verdadero hijo del Padre.
del Dios Altísimo. Quería seguir a Jesús muriendo en la cruz con él. Ese era su sueño. En ese momento he mirado a Nazat y he comprendido que estaba sufriendo como un crucificado. Todo su cuerpo estaba descarnado, pero Jesús a su lado, como estaba al lado de San Dimas. Lo estaba consolando y le hacía sentir todo mi pequeño pero verdadero amor. Y así yo quería darle un beso, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces Jesús ha levantado otra vez esa tela y al otro lado de la cara, al lado del ojo izquierdo, en un poquito de la mejilla, le he dado un beso y he sentido correr por ella una lágrima. Cuando lo he mirado, Nazat estaba inmóvil, se ha ido, pero en realidad más bella para él es que había tenido a Jesús a su lado precisamente en estos últimos momentos. Nazat había escogido a Jesús con tanto amor y había dado su vida por él, y Jesús se había quedado a su lado con tanto amor. Nunca lo olvidaré. Ha sido un momento tan doloroso, pero también gozoso, en el que he comprendido lo importante que es el amor gratuito al hermano que no conocemos, al hermano que sufre, que llora, que está solo, pero por el que Jesús me ha enseñado a pedir de una manera nueva, con un amor gratuito, solo porque ese hermano es de Jesús. (17 de septiembre 2020). Hoy, 17 de septiembre, estaba en mi habitación y estaba rezando los misterios dolorosos. Escuchaba una bella música gregoriana, porque sé que a Jesús le gusta mucho, pero él no estaba cuando empecé el segundo misterio, la flagelación. Jesús ha venido casi todo cubierto con su manto oscuro, también con la cabeza cubierta, y me ha dicho que fuera con él. Primero teníamos que ir a una tierra antigua. Entonces me tomó en brazos, me ha tapado con su manto y hemos ido a un lugar muy desolado. Se veía que habría debido ser muy hermoso, rico en vegetación. Había tantas casas, así como algunas iglesias abandonadas, mezquitas abandonadas, bombardeadas, semidestruidas y profanadas. Hemos caminado entre tantos escombros. No había nadie. De vez en cuando veíamos un coche volcado o también un vehículo militar. Parecía como si hubiera pasado un huracán. Jesús callaba y caminaba. Solo en cierto momento me ha dicho que allí estaban cerca los restos de una antigua ciudad muy querida por él, donde Pedro había fundado su primera comunidad y había permanecido allí durante muchos años. Estaba muy al norte, cerca de un río. Era la ciudad de Antioquía, pero Jesús estaba en melancólico, como si hubiera reabierto una vieja herida en su corazón. Y luego comprendí por qué. En esa ciudad por primera vez los creyentes en él fueron llamados cristianos. Pero hoy todo es división. Su cuerpo místico está todo hecho pedazos por nuestros errores. Cuando Jesús está alegre y feliz, habla, juega, sonríe, canta.
pero cuando está triste y sufre, permanece en silencio sepulcral, impenetrable y doloroso. Sentía que quería llevarme a otro lugar donde sin duda me mostraría algo mucho más doloroso. Siento esto porque durante todo el tiempo nunca me hablaba y a menudo lloraba en silencio y no me deja nunca bajar de sus brazos, como si quisiera ser confortado por mi pequeño abrazo. Cuando vivo estos momentos con Jesús, siento un extraño temor en el fondo de mi corazón. Temo sufrir viéndole en el dolor, llorando y sufriendo. Eso me asusta, porque no es como cuando eso nos pasa a nosotros, seres humanos. Es muy diferente y mucho más intenso me hiere el corazón, dejándome como una terrible sensación de impotencia. Y el amor que siento por Jesús no es suficiente para mí. Quisiera tener mucho, mucho más para calmar su dolor, pero sencillamente no puedo hacer nada. Y en efecto, no me equivoqué. Hemos llegado cerca de un gran valle, pero no era un valle natural rodeado de montañas altas. Se veía claramente que había sido excavado, creado por un hombre. Era como una enorme fosa de al menos 150 metros de profundidad. Tal vez era un valle natural que había sido adaptado a algo diferente. Al fondo se veían varias barracas de madera más o menos rectangulares, casi en fila, una al lado de otra. Habían tantos soldados armados y filas enteras de personas que empujaban adelante. Todas parecían iguales, vestidas de gris. Se oía gritar a los soldados y habían grupos de personas que se les hacían bajar a agujeros bajo la tierra. Pero después eran cubiertas con redes rígidas. No lograba entender mucho lo que veía, ni sabía dónde estábamos. Pero Jesús, después de haber estado mucho en silencio, me ha dicho que las montañas que podía ver a lo lejos eran montañas del territorio chino y que esa tierra era una pobre región del interior de China comunista. Después me ha cubierto la cabeza con su manto y me ha dicho que lo que veía era un campo de exterminio de inocentes, criminalizados por el régimen comunista, una de las varias trampas diabólicas. Habían varios hijos bautizados, muchos otros no. Almas incrédulas, desesperadas, engañadas, pero necesitadas de ayuda. Muchas almas subyugadas por tantos años de mentiras satánicas. Pero algunas habían hallado la luz de su corazón y el de su madre. Jesús lloraba y me decía cuánto dolor le cuestan las almas y la libertad con la que ha colmado al hombre. Lo he oído sollozar y me estrechaba a él, y he llorado con él. Me ha revelado que miles de prisioneros han sido ya masacrados o hechos desaparecer y eliminados ante los ojos del mundo. Después Jesús me ha llevado hacia unos cerros que estaban más al interior, y entre ellos había uno más alto, en cuya base había una gruta medio cubierta de zarzas y matorrales.
Jesús nunca me dejaba bajar al suelo. Me sentía abrazada en su cuello y cubierta con su manto. El sol se estaba casi poniendo y entrábamos en una gruta que era mucho más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Adentro se bajaba entre piedras y rocas más grandes. Y después de un rato nos hemos detenido y nos hemos sentado entre dos piedras grandes. Ante nosotros había un espacio amplio y la gruta era alta, como una sola grande. Yo estaba asombrada y sin palabras. Nunca me había imaginado ver lo que he visto, tanto que en el primer momento he vuelto la cabeza y no quería verte. Pero sabía que, si estaba allí, era para que viera y recordara. Había una mesa grande, estrecha y larga. Detrás de esa mesa se sentaron muchos obispos. Los he reconocido porque, aunque iban vestidos de negro, tenían botones morados en sus túnicas sacerdotales. Cada uno llevaba al cuello una cruz grande de metal. No sé si era de plata, pero no era de oro. Y en la cabeza tenía una mitra de obispo. La primera cosa terrible que he visto es que ninguno que tenía boca. Tenían ojos abiertos, nariz, oídos, pero no tenían boca. Otra cosa horrible, en las mitras había 2 estrellas de 5 puntas, una a la derecha y otra a la izquierda, y en medio una espada, pero ningún símbolo cristiano. Luego he visto uno de ellos que tenía un solo ojo. Otro estaba vendado, tenía la boca, pero estaba cosido, y entre las 2 estrellas tenía 3 anillos de una cadena de hierro rotos. ¡Qué visiones terribles! Eran tantos, cada vez más, y Jesús me dijo: eso que ves es la pérfida oliva. Me ha traicionado, se ha vendido, se ha despojado de mis dones y los ha ofrecido a otros. Se ha corrompido con sus infidelidades. Bien fue apostrofada por mi madre cuando la comparó con una cloaca inmunda. Roma, Roma, cuántas veces he tratado de salvarte, enviándote santos vicarios y santos príncipes, pero te has corrompido y prostituido. Eres una adúltera impertinente, y como tal serás tratada. Perderás todo, y el pueblo del norte que vendrá contra ti te despojará y te dejará desnuda. Serán reveladas todas tus infamias y tus execrables vergüenzas. Estoy cansado de tener piedad. Pequeña mía, escribe el grito de tu Jesús. Creen que yo soy como ellos, que yo sea un ídolo. Creen que pueden subyugarme con discursos de falsa misericordia y vil compasión después de haber introducido demonios de madera en mi santa casa. Vendrá un pueblo que la devastará por voluntad mía.
Así verán y sabrán quién es el Señor y que hay un solo y único Creador, un Dios del universo, Señor del cielo y de la tierra, dueño de la naturaleza, que a Él y solo a Él obedece. Beberéis la copa de mi ira y seréis tragados como Datán y sus compañeros, y liberaré a mi iglesia. Pie de página, dicha por su Padre espiritual. Leed Ezequiel 23. En la Salet dijo: los sacerdotes se han vuelto cloacas de impureza. Lee Números 16. Escribe todo, cada palabra. Hazlo por amor mío. Y di que aún queda un suspiro de misericordia. La constante y dolorosa súplica de mi madre por vos. Mi ángel espera mi última palabra para derramar la copa de mi ira. He prometido a la Santísima Virgen 2 momentos para que ella pueda protegeros bajo un manto de madre. Después sentiréis al gran juez. Después de haber visto y oído todo esto, me he quedado abrazado al cuello de Jesús, con los ojos cerrados, hasta que saliéramos de esa horrible gruta. Poco a poco hemos vuelto a donde estábamos antes, y lo último que Jesús me ha hecho ver ante ese enorme valle ha sido una gran cruz luminosa, y abajo, en aquella oscuridad, en aquel lugar de muerte, no quedaba más nada ni nadie. Así he vuelto a mi cuarto. Habían pasado solo 15 minutos, pero me parecía una eternidad. He terminado los misterios dolorosos y luego he ido a la iglesia a adorar a Jesús, a la Santa Misa. Antes de que empezara, Jesús se ha sentado a mi lado y estábamos juntos en silencio. Y Él ha dado tanta paz a mi corazón, que tenía tanta necesidad de Él.